se avergonzaron de mí en mi graduación. Años después me buscaron por dinero cuando descubrieron en quién me había convertido. Desde que tengo memoria, la escuela nunca se sintió como mi lugar. Mientras otros niños copiaban lo que la maestra escribía en el pizarrón y repetían todo sin cuestionar, yo me quedaba mirando por la ventana imaginando cosas distintas, preguntándome por qué tenía que pasar horas sentado aprendiendo cosas que sentía que no me servirían para la vida, que yo quería. No era que fuera tonto. Al contrario, entendía rápido. Solo que no quería caminar por el mismo camino que todos. En primaria ya tenía problemas por eso. Los maestros decían que yo era inteligente pero flojo. En las juntas, mi mamá asentía con cara de preocupación y mi papá apretaba la mandíbula. Una vez, saliendo de una de esas reuniones, mi papá me tomó del brazo y me dijo, si sigues así, no vas a ser nadie. Yo tenía apenas 8 años cuando escuché eso por primera vez. En casa las comparaciones eran constantes. Yo era el menor de 4 hermanos. Mis 2 hermanas mayores sacaban buenas calificaciones, cumplían con todo, eran el orgullo de la familia. Mi hermano mayor ya estaba en secundaria y todos hablaban de lo responsable que era. Y luego estaba yo. El que no hacía las tareas a tiempo. El que hacía preguntas raras. El que parecía no tomarse nada en serio. Recuerdo una noche en la que les dije a mis papás algo que para mí era importante. No quiero ir a la escuela, les dije con voz temblorosa. No me gusta. Siento que estoy hecho para algo más grande. Mi mamá me miró como si no supiera qué decir. Mi papá se levantó de la silla y me gritó, deja de decir tonterías. Sin estudios no eres nadie. Nadie escuchó lo que yo realmente quería decir. Con los años empecé a notar algo más doloroso, mi papá tenía favoritos. No lo decía, pero se notaba. A mis hermanas las abrazaba más. A mi hermano lo presumía. A mí me corregía. Siempre. Si sacaba un 8, me decía que por qué no era un 10. Si hacía algo bien, decía que era lo mínimo. Y poco a poco fui entendiendo algo que me rompió por dentro, yo no encajaba en mi propia familia. Cuando llegó la graduación de primaria, todos estaban emocionados menos yo. Mis hermanos hablaban de fiestas, de fotos, de recuerdos. Yo solo pensaba en que eso era otro paso en una vida que no sentía mía. Ese día, en el acto, vi a mis papás aplaudirle a mis hermanas en otras graduaciones, pero cuando me tocó a mí, apenas levantaron las manos. Fue sutil, pero lo sentí. Y ahí, con un diploma barato en las manos, empecé a entender que, pasara lo que pasara, tendría que salir adelante solo. La secundaria fue donde todo empezó a doler de verdad. Ya no era solo un niño que no quería hacer tareas, ahora era el problema de la familia. Mis hermanos avanzaban sin tropiezos, mis hermanas hablaban de la universidad como algo seguro, y yo era el que siempre estaba en la mira. Cada junta escolar terminaba igual, el maestro hablando de mi potencial desperdiciado y mi papá mirándome como si yo lo estuviera avergonzando. Una noche, después de que el director llamó por una falta mía, mi papá explotó. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos?, me gritó. Yo le respondí algo que me salió desde lo más profundo, porque no quiero vivir la vida de nadie más. Eso le enfureció todavía más. Esa mentalidad te va a dejar en la calle, dijo. Mi mamá solo miraba al piso. En la escuela yo no era malo. De hecho, cuando algo me interesaba, lo hacía mejor que muchos. Pero no me importaba memorizar cosas solo para pasar un examen. Me importaba entender, crear, imaginar. Empecé a aprender cosas por mi cuenta, computadoras, pequeños negocios, como vender cosas en línea. Lo hacía en secreto, porque sabía que si lo decía en casa me lo iban a quitar. La graduación de secundaria fue otro golpe. Mis hermanos fueron con sus mejores ropas, mis papás llevaron cámaras, flores. Cuando me tocó a mí, mi papá ni siquiera pidió el día libre. Llegó tarde, se sentó atrás y no me miró cuando subí al escenario. Ese día entendí que, para ellos, yo ya era el fracaso anunciado. Pero mientras todos pensaban que yo no iba a llegar a nada, yo estaba planeando algo más grande que cualquiera de ellos podía imaginar. Durante esos años empecé a notar cómo cambiaban las miradas en mi propia casa.
Mis hermanos hablaban de sus calificaciones como si fueran trofeos. Mis padres los escuchaban con orgullo. Cuando yo intentaba hablar de algo que había aprendido por mi cuenta, como vender cosas en Internet, como ganar un poco de dinero arreglando computadoras, nadie me tomaba en serio. Eso no es una carrera, decía mi papá. Eso no te va a dar de comer. Me encerraba en mi cuarto por horas, no para jugar, sino para aprender. Veía vídeos, leía, practicaba. Me equivocaba, intentaba otra vez. Era mi pequeño mundo secreto. La escuela seguía sin gustarme, pero yo sabía que lo que estaba haciendo ahí afuera no definía lo que yo podía ser. Un día mi mamá entró a mi cuarto y vio que tenía varias cajas de cosas que estaba vendiendo. ¿Qué es todo esto?, me preguntó. Le expliqué que estaba ganando algo de dinero. Ella sonrió con nerviosismo y dijo, ojalá usaras esa energía para la escuela. No lo decía con maldad, pero tampoco me entendía. En la secundaria empecé a sentir que no solo estaba fuera de lugar en la escuela, sino también en mi familia. En las comidas ya no hablaban conmigo. Yo escuchaba cómo planeaban el futuro de mis hermanos, cómo hablaban de universidades, de carreras. Cuando alguien mencionaba mi nombre, el ambiente se ponía incómodo. La graduación de secundaria fue peor de lo que imaginé. Me puse el traje que pude. Fui solo, prácticamente. Mis papás estaban ahí, sí, pero no con emoción. No hubo fotos, no hubo abrazos. Solo un ya acabaste y listo. Mientras mis compañeros se despedían con sus familias, yo me fui a casa sintiéndome invisible. Pero dentro de mí, algo estaba creciendo. Una certeza silenciosa, si nadie iba a apostar por mí, yo lo haría. Cuando entré a la preparatoria, mi casa ya no se sentía como un hogar, sino como un lugar donde tenía que justificar mi existencia todos los días. Mis hermanos hablaban de becas, de intercambios, de planes grandes, y yo era el que siempre se quedaba en silencio porque sabía que, si hablaba, solo iba a escuchar lo mismo de siempre. Una noche, durante la cena, mi papá me preguntó sin mirarme. ¿Y tú qué piensas hacer con tu vida? Yo respiré hondo. Tengo un plan, le dije. Se rió con desprecio. Claro, como siempre. Un plan que no incluye estudiar. Mi hermana mayor intervino, papá, no seas tan duro. Él la miró y luego me señaló, no soy duro. Soy realista. Este niño no va a llegar a nada. Eso me rompió. No grité. No lloré. Solo sentí algo dentro de mí cerrarse para siempre. Mientras tanto, afuera, yo ya estaba haciendo cosas. Usaba la computadora de la escuela para aprender, para crear, para vender. Empecé a ganar más dinero del que mis padres creían. Pero lo ocultaba, porque sabía que si lo descubrían lo iban a llamar una pérdida de tiempo. Mi mamá una vez me encontró despierto a las 2 de la mañana frente a la computadora. ¿Por qué no duermes?, me preguntó. Le dije la verdad, estoy construyendo algo. Me miró con tristeza. Ojalá construyeras tu futuro como los demás. En la preparatoria ya ni siquiera me molestaba sacar malas notas en materias que no me importaban. Yo sabía que mi verdadero aprendizaje estaba ocurriendo en otro lugar. Pero mi familia solo veía boletas. El día de mi graduación de preparatoria llegó. Y fue ahí donde todo se rompió por completo. Cuando me subí al escenario, busqué a mi familia. Mis hermanos estaban ahí, sí, pero sin entusiasmo. Mi papá ni siquiera se levantó. Cuando terminó la ceremonia, no hubo abrazos. ¿Solo un ya? Seco de mi padre. Yo me quité el birrete y supe algo con claridad brutal. No solo dudaron de mí. Se avergonzaron de mí. Y yo ya no iba a olvidar eso nunca. Después de esa cena, la casa se volvió aún más fría. Ya no me preguntaban cómo estaba. Ya no me preguntaban qué hacía. Simplemente asumían que yo iba a fracasar. Mi papá empezó a decirle a la gente, incluso a familiares, que yo era el que no quiso estudiar. Yo los escuchaba hablar de mí como si no estuviera ahí. Una tarde escuché a mi hermana decirle a una tía, pues es que él siempre ha sido así, como que no le importa nada. Sentí algo romperse dentro. No era que no me importara.
Era que me importaban cosas diferentes. En la escuela, mientras tanto, yo ya tenía pequeños clientes. Gente que me pagaba por arreglar computadoras, por crear páginas, por ayudarlos con cosas que ni mis maestros entendían. Me sentía vivo haciendo eso. Era el único lugar donde no me miraban como un problema. Una noche, mi papá entró a mi cuarto sin tocar. Vio los papeles, las notas, los mensajes en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó. Le expliqué lo que estaba haciendo. Se rió. Eso no es un trabajo. Eso es perder el tiempo. Yo le respondí algo que llevaba años guardando: peor es perder la vida haciendo algo que odias. Me gritó que era un irrespetuoso. Mi mamá lloró ese día. No porque yo estuviera mal, sino porque yo no encajaba en el molde que ellos querían. La graduación de la preparatoria fue la confirmación final. Mientras los padres de mis compañeros gritaban, aplaudían y tomaban fotos, mi familia estaba ahí solo por obligación. Cuando terminó todo, vi cómo mi papá se iba primero. Mis hermanos se quedaron hablando entre ellos. Nadie me abrazó. Yo caminé hacia afuera con el diploma en la mano y una sensación clara. No tenía familia. Tenía un pasado que algún día iba a superar. Y ese día empezó de verdad mi vida. Después de la graduación, no regresé a casa con ganas de celebrar. Regresé con ganas de desaparecer. Entré, dejé el diploma sobre la mesa y me fui directo a mi cuarto. Nadie me dijo nada. Nadie me siguió. Para ellos ya estaba claro que yo no era una prioridad. Esa misma noche tomé una decisión. Empecé a guardar mis cosas en una mochila, ropa, la laptop vieja que yo mismo había arreglado, mis cuadernos llenos de ideas. Mi mamá me vio desde la puerta. ¿A dónde vas?, me preguntó. A hacer mi vida, le respondí. Suspiró como si ya se hubiera rendido conmigo. Ojalá no te arrepientas. No tenía un plan bonito. Tenía un plan real. Me fui a vivir con un amigo, trabajé de lo que pude mientras seguía construyendo lo mío. Dormía poco. Fallaba mucho. Pero cada pequeño logro era solo mío. Mientras tanto, mi familia seguía con su vida. Mis hermanos iban a la universidad. Mis papás presumían eso. De mí no hablaban. Yo era el tema incómodo. Un día, meses después, mi papá me llamó. ¿Sigues sin estudiar?, preguntó. Estoy trabajando, le dije. Eso no es una carrera, respondió. No para ti, le contesté. Y colgué. Por primera vez, no sentí culpa. Y lo que nadie sabía es que yo ya estaba mucho más cerca de mi verdadero futuro de lo que ellos imaginaban. Pasaron los meses y después los años. Yo no regresé a casa. No porque no pudiera, sino porque ya no quería. Mi vida era otra. No era perfecta, pero era mía. Trabajaba más de lo que jamás había trabajado en la escuela. Me equivocaba, aprendía, me levantaba. Poco a poco empecé a ganar dinero de verdad. No mucho al principio, pero suficiente para no depender de nadie. Un día, mi hermana menor, la única que todavía me hablaba de vez en cuando, me llamó. Papá anda diciendo que estás fracasando, me dijo en voz baja. Me reí. ¿Y tú qué piensas? Guardó silencio. No lo sé, respondió. Eso dolió más que un insulto. Mi papá empezó a usar mi nombre como advertencia. No termines como tu hermano, decía a mis sobrinos. Yo me enteré por terceros. Nunca me lo dijo de frente. Pero cada palabra viajaba hasta mí como una bofetada. Lo que no sabían era que yo ya estaba ganando más que ellos juntos. Una tarde, mi mamá me llamó llorando. Me dijo que mi papá estaba enojado porque yo no había ido a una comida familiar. La gente pregunta por ti, me dijo. Yo le respondí algo que llevaba años guardando, nunca preguntaron cuando yo estaba ahí. Poco a poco, mis hermanos empezaron a notar que yo no era el fracaso que les habían vendido. Me veían con ropa mejor, con un carro que no era viejo, con una seguridad que no tenía antes. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La familia que se había avergonzado de mí.
Empezaba a preguntarse si había cometido un error. Y eso apenas era el principio. Después de esa llamada con mi mamá, empecé a notar cómo la dinámica cambiaba. Ya no me hablaban para regañarme, ahora me hablaban para tantear el terreno. Una tarde, mi hermana mayor me escribió: «Oye, ¿en qué estás trabajando ahora?». No era una pregunta inocente. Era curiosidad mezclada con incredulidad. Le respondí corto: «En lo mío». Me dejó en visto, como si no supiera qué hacer con alguien que ya no podían etiquetar como fracasado. Días después, mi papá me llamó. No para insultarme. Para algo peor, para fingir que nunca lo había hecho. «Solo quería saber cómo estás», dijo. Yo escuché el tono forzado. «Bien», respondí. «Trabajando mucho». Hubo una pausa. ¿Y te va bien?». Sonreí por primera vez. «Sí». Esa palabra, sí, cayó como una bomba silenciosa. Mi mamá empezó a escribirme más seguido. «¿Comes bien? ¿Tienes dónde vivir?». Preguntas que nunca me había hecho cuando vivía con ellos. Yo sabía lo que estaba pasando. Ya no me veían como el hijo problema. Me veían como una incógnita. En una comida familiar a la que no fui, según me contó mi hermana, mi papá habló de mí. Dijo que yo andaba en algo raro. Mi hermano respondió algo que nadie esperaba. «Pues parece que le está yendo mejor que a nosotros». Ese comentario creó un silencio incómodo que duró varios segundos. El chisme empezó ahí. Tías, primos, conocidos comenzaron a preguntar. «¿Es cierto que al que no le gustaba la escuela ahora gana dinero? ¿Es verdad que vive mejor que los demás?». Y cada pregunta era una grieta más en la historia que mi familia había contado sobre mí. Mi papá empezó a perder el control de la narrativa. Y cuando eso pasa, el orgullo empieza a sangrar. La tensión terminó explotando una noche que jamás voy a olvidar. Mi mamá me llamó diciendo que mi papá quería verme. No para reconciliarse, no para pedirme perdón. Para hablar. Fui porque, en el fondo, quería ver hasta dónde llegaba todo esto. Cuando entré a la casa, sentí algo extraño. Era el mismo lugar donde crecí, pero ya no me pertenecía. Mis hermanos estaban ahí. Mis hermanas sentadas juntas. Mi papá parado, como si fuera un juicio. Ni siquiera me ofrecieron sentarme. «Dicen que te está yendo bien», dijo mi papá, directo, sin rodeos. «Me va mejor que antes», respondí. «¿Y de dónde sale ese dinero?», preguntó mi hermana mayor con un tono que no era curiosidad, era sospecha. «De mi trabajo», dije. «¿De qué trabajo?», soltó mi hermano. Ahí entendí que no me habían llamado para felicitarme. Me habían llamado para asegurarse de que yo no los dejara mal. Les conté lo justo. Que tenía negocios en línea. Que trabajaba con clientes. Que estaba creciendo. No dije números. No dije nombres. Pero bastó. Mi papá golpeó la mesa. «¿Ves? Eso no es un trabajo real. Eso es algo temporal. No me vengas a presumir». Yo lo miré a los ojos y le dije algo que llevaba años guardando. «Lo que tú llamas real me habría mantenido pequeño toda la vida». Mi mamá empezó a llorar. Mis hermanas se miraban entre ellas. Mi hermano fruncía el ceño. Nadie sabía qué decir, porque por primera vez yo no estaba pidiendo aprobación. La estaba rechazando. Me levanté. «No vine a pedirles nada», les dije. «Vine a confirmar algo». «¿Qué?», preguntó mi papá. «Que nunca me vieron como uno de ustedes». Salí de ahí con una calma que nunca había sentido. Porque esa noche no solo defendí mi vida. La cerré con ellos. Después de esa noche, pasaron años sin que regresara a esa casa. No porque me doliera, sino porque ya no la necesitaba. Mi vida creció en direcciones que ellos nunca imaginaron. Mi trabajo se volvió una empresa. Mis clientes se volvieron socios. Mi nombre empezó a circular en lugares donde antes nadie sabía que existía. Mientras tanto, mi familia seguía con su versión de mí,
el hijo que no quiso estudiar, el que se fue, el que anda en cosas raras. Pero cada vez era más difícil sostenerla. Porque cuando alguien buscaba mi nombre, no encontraba un fracaso. Encontraba resultados. Un día, una de mis hermanas me escribió. No para pelear. Para preguntarme algo que nunca pensé que diría. ¿Es cierto que tienes una empresa? Le respondí, sí. ¿Grande? Lo suficiente. Después de esa noche, pasaron años sin que regresara a esa casa. No porque me doliera, sino porque ya no la necesitaba. Mi vida creció en direcciones que ellos nunca imaginaron. Mi trabajo se volvió una empresa. Mis clientes se volvieron socios. Mi nombre empezó a circular en lugares donde antes nadie sabía que existía. Mientras tanto, mi familia seguía con su versión de mí, el hijo que no quiso estudiar, el que se fue, el que anda en cosas raras. Pero cada vez era más difícil sostenerla. Porque cuando alguien buscaba mi nombre, no encontraba un fracaso. Encontraba resultados. Un día, una de mis hermanas me escribió. No para pelear. Para preguntarme algo que nunca pensé que diría. ¿Es cierto que tienes una empresa? Le respondí, sí. ¿Grande? Lo suficiente. No me contestó. Poco después, mi mamá me llamó. Su voz ya no era dura. Era nerviosa. Hijo, tu papá está enfermo. Y la situación no está fácil. No lo dijo, pero se entendía. Dinero. Necesitaban ayuda. Yo miré el teléfono un buen rato antes de responder. No porque no tuviera que decir, sino porque tenía demasiado. Finalmente le dije algo simple, espero que se recupere. Y colgué. Por primera vez. Ellos eran los que no sabían cómo acercarse a mí. La noticia de que mi papá estaba enfermo no tardó en recorrer a toda la familia. Y con ella vino algo más incómodo, la necesidad. Mis hermanas empezaron a escribirme con mensajes largos, llenos de palabras suaves que nunca habían usado conmigo. Solo queremos hablar, decían. Eres parte de la familia. Yo leía cada mensaje y podía sentir la culpa que intentaban despertar. Un día acepté reunirme con ellos. No por ellos, sino por mí. Quería verlos a los ojos después de todo. Nos vimos en un restaurante. Cuando llegué, ya estaban ahí. Me miraban como si yo fuera alguien distinto. Y lo era. Mi hermana mayor fue la primera en hablar. No sabíamos que te había ido tan bien. Sí sabían, respondí. Solo eligieron no creerlo. Mi papá llegó después, apoyado en un bastón. Se sentó frente a mí. No me pidió perdón. Me preguntó, ¿qué tanto has logrado? Lo miré sin sonreír. Lo suficiente como para no necesitarles. Hubo un silencio incómodo. Mi mamá empezó a llorar. Nunca quisimos hacerte sentir menos, dijo. Yo respiré hondo. Pero lo hicieron. Durante años. No hubo disculpas reales. Solo intentos torpes de acercarse ahora que sabían quién era. Y eso dolía más que cuando me rechazaron. La cuenta quedó en medio de la mesa como si fuera algo más que números. Nadie la tocó. Mis hermanas la miraban de reojo. Mi mamá se acomodaba la bolsa una y otra vez. Mi papá respiraba pesado. Yo sentía como ese momento concentraba todos los años que habían pasado desde que era un niño sentado en una mesa similar escuchando que no iba a ser nadie. Saqué mi cartera despacio, no para presumir, sino porque quería que todos entendieran que ya no estaba ahí pidiendo nada. Cuando dejé la tarjeta sobre la mesa, mi papá levantó la vista, sorprendido, como si por primera vez me estuviera viendo de verdad. No tenías que hacer eso, dijo con voz dura, intentando recuperar algo de autoridad. Lo miré tranquilo. No, pero puedo. Ese puedo flotó en el aire como una bofetada silenciosa. Porque durante años lo único que habían dicho de mí era lo que no podía hacer. Mi mamá empezó a llorar. No con lágrimas limpias, sino con esas que vienen cargadas de culpa. Nunca quisimos que te sintieras menos, susurró. Yo apoyé los codos en la mesa.
Pero lo hicieron. Cuando no vinieron a mis graduaciones. Cuando hablaban de mis hermanos como si fueran los únicos que valían la pena. Cuando decían que yo era una vergüenza. Mi hermana mayor se removió incómoda. No era así. Si lo era, la interrumpí. Solo que ahora ya no pueden negarlo. Mi papá apretó los puños. Solo queríamos que tuvieras un futuro, dijo. Y lo tengo, respondí. Lo que nunca tuve fue su apoyo. Ahí fue cuando todo se rompió. Mi papá bajó la voz. Si hubiéramos sabido que ibas a llegar tan lejos. No lo dejé terminar. Me habrían tratado diferente. Y eso es exactamente el problema. Mis hermanas se quedaron en silencio. Ya no había excusas. Mi mamá lloraba sin poder mirarme. Mi papá parecía más pequeño que nunca. Yo no me fui porque quería, continué. Me fui porque aquí nunca encajé. Porque cada día me recordaban que no era suficiente para ustedes. El mesero volvió con el recibo firmado. Yo me levanté primero. No vine por perdón, dije. Vine para que supieran quién soy ahora. Salí del restaurante sin mirar atrás. Y por primera vez en mi vida. No me sentí el hijo que ellos habían rechazado. Sino el hombre que ya no los necesitaba. Salí del restaurante con el pecho apretado, pero no de tristeza. Era algo más raro, una mezcla de alivio y una especie de duelo tardío. Me subí a mi coche y me quedé unos minutos con las manos en el volante, mirando al frente, dejando que todo lo que había pasado se acomodara dentro de mí. No había gritado. No había insultado. Y aún así, sabía que acababa de decir las palabras más duras de toda mi vida. Durante los días siguientes, los mensajes no pararon. Mis hermanas me escribían cosas largas, llenas de tal vez y nunca quisimos. Mi mamá me mandaba audios llorando, recordándome cuando era niño, cuando me peinaba antes de ir a la escuela. Mi papá, en cambio, no escribió nada. Su silencio era más pesado que cualquier disculpa. Un domingo por la tarde, mi mamá apareció en mi departamento sin avisar. Tocó la puerta como si tuviera miedo de que no la dejara entrar. Cuando la vi, parecía más pequeña. ¿Más vieja? Se sentó en el sillón y miró alrededor, viendo la vida que yo había construido sin ellos. No sabía que vivías así, dijo en voz baja. No preguntaron, respondí. Me pidió perdón. No perfecto. No limpio. Pero lo intentó. Dijo que no supo cómo manejar que yo fuera diferente. Que en su mente, protegerme era empujarme a ser como los demás. Yo la escuché. No para absolverla, sino para entender. Antes de irse me dijo algo que me sorprendió. Tu papá, se dio cuenta demasiado tarde. No le pregunté a qué se refería. Porque ya no importaba. Esa noche me senté solo, pensando en todas las veces que me dijeron que no iba a llegar a nada. Y sonreí. No por venganza, sino porque había llegado a todo lo que ellos no pudieron imaginar. Y ahí, en silencio, supe que la historia por fin había cerrado. Pasaron meses después de esa última visita. Mi vida siguió avanzando. Mi empresa creció. Mis proyectos tomaron forma. Y, por primera vez, no sentía que estuviera corriendo para demostrarle algo a nadie. Simplemente estaba viviendo. Mi familia cambió. No de golpe. No mágicamente. Pero cambió. Mis hermanas empezaron a tratarme con respeto. Mi mamá, con cuidado. Mi papá, con distancia. Nunca volvió a decir que estaba orgulloso de mí. Pero ya no decía que era una vergüenza. Y, en su mundo, eso era lo más cerca que llegaría a una disculpa. Un día, mientras estaba en una reunión importante, recibí un mensaje de mi hermana menor. Papá habló de ti hoy. Dijo que siempre fuiste más listo de lo que parecía. Sonreí. No porque lo necesitara. Sino porque ya no dolía. Porque el niño que fue ignorado en sus graduaciones ya no estaba buscando aplausos. El hombre que había construido su vida en silencio ya no necesitaba aprobación. Y esa fue la verdadera victoria.